Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a English Lessons. Como saben, en cada video se presenta un adicional al video anterior. El video anterior fue acerca del simple past o pasado simple, en el cual hemos tocado los verbos irregulares y verbos regulares. Irregular verbs and regular verbs. Vamos a hablar un poco más de los regular verbs. Esta vez acerca de su pronunciación. Pronunciation in the past. There are three pronunciation sounds in the regular verbs when they are pronounced in the past. Vamos a ver las reglas. It's pronounced D when the last sound is L, M, N, R, V, B, Z and vowel sound. Es pronunciado como D cuando el último sonido es L, M, ya saben todas estas letras, y un sonido de vocal. This is called voiced sound. Vamos a ver, call. Por ejemplo, en la vocal call termina, o el último sonido call es una L. Entonces, para su pasado, called, el último sonido terminaría en D. Called, omitiendo la E. Siguiente verbo, earn. El último sonido es N. Entonces, siguiendo la regla, earned, omitiendo la E. El último sonido tiene que ser D. Earned. Tercer ejemplo, fry, fried. El último sonido de fry es la I. Estamos hablando de sonidos, no estamos hablando de escritura. Entonces, siguiendo la regla, fried. Solamente en el sonido le aumentamos la D de fry, fried. Vamos a la siguiente regla. It's pronounced T when the last sound is SS, SH, CH, KP. This is called voiceless sound. Vamos a pronunciar como una T cuando el último sonido es SS, SH, CH, KP. Vamos al ejemplo, al primer ejemplo. Reduce. Reduce está terminando en un sonido como si fuera SS. Reduce. Entonces, para su pasado, reduced. Esta D como si fuera una T. En el siguiente ejemplo, dress. También termina en SS. Entonces, siguiendo la regla, dressed. En el sonido omitimos esta E y terminamos con un sonido de T. Dressed. En el tercer ejemplo, bueno, el tercer ejemplo también termina en SS. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí ven, ask. Ask termina en K el sonido. Entonces, para su pasado, asked tendría que terminar en un sonido de T. El sonido de E lo omitimos. Vamos a la tercera regla. It's pronounced ed when the last sound is T or D. Bueno, este sonido de aquí no es id, es id. Bueno, a ustedes se les puede considerar como ed, porque todavía no estamos haciendo pronunciación al 100%. Así que esta I como si fuera una E la pronuncia. Bueno, es el sonido que más se acerca, ¿no? Déjenme hacerles un pequeño comentario que en el inglés no solamente hay 5 sonidos de vocales como los hay en el español. En el inglés hay 14 sonidos de vocales. Así que por eso les digo que este id, como estamos viendo acá, no suena id, sino ed. Y ese sonido lo vamos a practicar después, cuando estamos pronunciación. Así que por favor,
ustedes la pueden pronunciar como si fuera una ed. Es el sonido que más se acerca. Ya, haciendo esa aclaración, vamos a los ejemplos. Como dice la regla, todos estos verbos de aquí, los verbos que les he puesto, terminan en un sonido T o D. Entonces, para su pasado, deben terminar en ed. Vamos a ver el primer ejemplo. Expect termina en un sonido de T. Su pasado, expected, pronunciando los últimos dos. Divide, aunque la palabra termine en una letra E, la pronunciación termina en una D. Divide. Su pasado, divided, termina en ed. Divided. El tercero, invade. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos a un ejemplo más conocido. Esta palabra es recontra conocida y la vamos a usar casi siempre. Want. Su pasado, wanted. Como está terminando en un sonido T, como me dice la regla, termina en un sonido T, entonces el sonido del pasado sería wanted, terminando en una D. Bueno, eso fue el adicional del video anterior. Ahora vamos a ver el tema de hoy, el cual es past progressive or past continuous. Una pequeña introducción. Como ven, aquí tenemos el verbo to be, am, is, and are. El am es el verbo to be de I. I am. El is de terceras personas, he, she, it. Y el are de you, we, they. Estos verbos to be también tienen su pasado. Del am y del is es was. Y del are es were. Ahora, para hacer un present progressive usábamos el verbo to be en presente. Entonces, en este ejemplo, you are learning English, el verbo to be está en presente. Ustedes están aprendiendo inglés. Para el pasado progresivo, prácticamente solo cambiamos el verbo to be del are al were. You were learning English. Tenemos una pequeña nota. Note, as the present progressive, we usually don't use non-action verbs in past progressive too. Como el presente progresivo, nosotros usualmente no usamos el non-action verbs en el pasado progresivo. Como recordarán, en el adicional del video anterior, les he mencionado a los non-action verbs, los cuales no se usan usualmente en el present progressive, en el past progressive. Bueno, estos son algunos de los non-action verbs: love, hate, want. Ahora continúa el uso del pasado progresivo. 1. To describe an action that was in progress at a specific time in the past. The action began before the specific time and may or may not continue after the specific time. Para describir una acción que estaba en progreso en un tiempo específico en el pasado, la acción empezó antes del tiempo específico y podría o no podría continuar después de ese tiempo específico. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. I was studying music in 2010. I was studying music in 2010.
El tiempo específico en la oración es 2010. Entonces nos ubicamos en la línea del tiempo en el 2010. La oración me dice: I was studying music in 2010. O sea que en el 2010 estaba estudiando música. Había empezado antes de 2010 a estudiar música. Y puede o no que yo vaya a seguir estudiando el inglés después de 2010. Puede ser que sí o puede ser que no. Por eso las líneas entrecortadas. El siguiente ejemplo. They were living in the United States. Ellos estaban viviendo en los Estados Unidos. Interpretando la oración, ellos dejaron de vivir en los Estados Unidos, pero han vivido ahí por un periodo largo. When and while. No podemos hablar de pasado progresivo sin mencionar el when y el while. Estos dos son conectores y generalmente se tocan en este tema del pasado progresivo porque vamos a usar pasados progresivos y pasados simples. Ya van a entenderlo mejor con los ejemplos. Primer uso. Connect the past progressive with a simple past using when to talk about an action that was interrupted by another action. Use the simple past for the interrupting action. Conecta el pasado progresivo con un pasado simple usando when para hablar acerca de una acción que fue interrumpida por otra acción. Usa el pasado simple para la acción que interrumpe. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. I was watching TV when my mother arrived. Estaba viendo televisión cuando mi mamá llegó. Vamos a entenderlo mejor con una línea de tiempo. Yo estaba viendo televisión por un periodo antes de que mi mamá llegara. Bueno, my mother arrived interrumpe la acción. Estoy viendo televisión y podría o no haber continuado con la acción después de que mi madre haya llegado. ¿Entienden? Pero todo esto ya fue en el pasado, ya ha ocurrido, ya tuvo su final. Déjenme explicarles mejor. My mother arrived está en pasado simple y I was watching TV está en pasado progresivo. La regla me dice que tengo que usar un pasado simple para interrumpir un pasado progresivo usando el when. Cambiando el orden. Ahora yo quiero tener el conector al principio, pero quiero mantener el orden. Entonces, el pasado progresivo y el pasado simple los mantengo igual, los separo con una coma y el when lo cambio por while. Entonces aquí tengo pasado progresivo y después pasado simple. O sea, no estoy cambiando el orden de ninguno, solamente estoy cambiando la posición del conector. Ahora, si quiero cambiar el orden, quiero poner primero el pasado simple y después el pasado progresivo. También lo separo con una coma, pero en este caso el when va al principio. Si se dan cuenta, el segundo ejemplo del changing order, este es el mismo que está en nuestro ejemplo principal. Solamente la última parte lo llevo al principio y lo que estaba al principio lo llevé al final. Claro que como el conector es el principio, el pasado simple y el pasado progresivo deben estar separados por una coma.
Siguiente regla para el when y el while. Use while with two parallel actions in past progressive. The actions occurred at the same time. Usa while con dos acciones paralelas en pasado progresivo. Las acciones ocurrieron en el mismo tiempo. Primer ejemplo. Clark was changing into Superman while Lois wasn't looking. Clark estaba convirtiéndose en Superman cuando Lois no estaba viendo. Con la línea de tiempo. Los dos eventos que Clark se estaba transformando o convirtiendo en Superman y Lois no estaba viendo, estaban ocurriendo en el mismo tiempo. Mientras Lois no estaba viendo, Clark se estaba convirtiendo en Superman. O Clark se estaba convirtiendo en Superman mientras Lois no estaba viendo. Entonces, como los dos estaban ocurriendo al mismo tiempo, son acciones paralelas. En el ejemplo, no necesariamente ambos tienen que comenzar al mismo tiempo o terminar al mismo tiempo, pero sí ocurren al mismo tiempo. Vamos a cambiar los órdenes. ¿Qué pasaría si yo quiero poner el conector al principio? Bueno, en este caso puede usar when o while, ya depende de cada uno. La oración no cambia su sentido. Tampoco cuando lo cambias de orden no cambia el sentido. ¿Por qué? Porque son acciones paralelas. El siguiente video va a ser acerca de los negativos y los interrogativos de los temas que hemos tocado. Van a ver que es súper sencillo. Y después voy a subir un video donde voy a hacerles como un test y a ustedes van a responder las preguntas. Y claro que también les voy a dejar las respuestas. Pero con ese video van a evaluar si han aprendido o no han aprendido. No olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita. Thank you. Muchas gracias.